¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos cerrando la semana, por supuesto, con muy buena información, con muy buen ánimo, luego de haber pasado pues estas fiestas en familia. Esperamos, como siempre, que les haya a ustedes ido bastante bien. Mi nombre es Daniel Rosas, al nombre de este gran equipo, le agradezco como siempre el favor de su atención y estos son los titulares de esta emisión de Impacto Económico. En América Latina, Nicaragua registra un crecimiento interanual del Producto Interno Bruto del 6,8%. En contexto, Europa enfrenta las consecuencias del costo de envejecer. Y en nuestro recorrido 360 hablaremos de Japón y la política fiscal que pasa factura ya a la economía nacional. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Comenzamos con el detalle de la información y es Nicaragua, ya que este jueves el Banco Central de ese país ha reportado un notable dinamismo en la economía nacional, con un crecimiento interanual del Producto Interno Bruto del 6,8% entre julio y septiembre de este 2025. Esta cifra supera el 5% registrado en el trimestre anterior y eleva el crecimiento acumulado del año al 4,9%. El sector constructor lideró este auge con un crecimiento del 28,2%, seguido por minería con 25,1%, comercio con 11,3% y hoteles y restaurantes con un 9%. La entidad financiera destacó que el Producto Interno Bruto promedio anual se mantiene en un sólido 4,5%, evidenciando una tendencia de recuperación y estabilidad económica en el país durante 2025. Desde la perspectiva del gasto, el aumento de la demanda interna impulsado por un crecimiento del 5,7% en el consumo familiar y un notable incremento del 30,6% en la inversión fija refleja una creciente confianza en el mercado nacional. Por su parte, Nicaragua cierra 2025 con un avance récord en la infraestructura vial, según datos del Ministerio de Transporte e Infraestructura de ese país. Citado por el boletín Informe Pastrán, el plan anual contempla la construcción de 150 kilómetros de carreteras. Sin embargo, la meta fue superada al tiempo que se generaron más de 14.500 empleos directos, por encima de los 14.300 inicialmente estimados. En el ámbito portuario, el puerto de Corinto se consolida como un nodo clave para la logística nacional, señaló la publicación. Destacó que la nueva circunvalación de 8 kilómetros permite desviar el tráfico pesado, optimizando los flujos de importación y exportación, al tiempo que impulsa el turismo costero. Bajo la administración del gobierno sandinista, el énfasis en la conectividad no solo ha superado metas cuantitativas, sino que ha contribuido a un modelo de desarrollo integral que articula economía, turismo y equidad territorial. Y desde México, la producción de Pemex, la empresa estatal de petróleo, cayó un 1,9% durante el mes de noviembre. La producción de hidrocarburos de petróleos mexicanos registró una caída del 1,9% entre enero y noviembre de este año, en comparación con el mismo lapso de 2024. Según estadísticas oficiales del estatal, el promedio de producción se ubicó en 1.616.000 barriles diarios, una cifra inferior al 1.754.000 reportados el año previo. La tendencia a la baja se mantuvo en noviembre, mes en el que la producción disminuyó 1,9% en su comparación interanual, al situarse en 1.624.000 barriles diarios. Y en más información, el Centro Obrero Boliviano se moviliza en la ciudad de La Paz para expresar su rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Este viernes, organizaciones sociales y el gremio de trabajadores marchan para exigir la derogación de la norma que también permite la entrega de recursos naturales a extranjeros. Los movilizados se concentran en la Federación de Mineros para realizar una asamblea y definir los próximos pasos frente a las acciones del gobierno nacional. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la estructura de subsidios impide la recuperación de la economía del país.
Y ahí mismo la Confederación la Confederación Médica de Bolivia se suma a la movilización y al paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. El gremio busca hacer presión a la demanda solicitada y derogar la ley impulsada por el gobierno. Los movilizados exigen al Ejecutivo respetar el derecho laboral y mejorar las condiciones económicas y sociales del sector. Por otro lado, le platico que en El Salvador las mujeres encabezan las cifras de desempleo en ese país, profundizando las brechas de desigualdad social y laboral en la nación. De acuerdo con un estudio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, también conocido como Ormusa, el 75% de las personas sin empleo son mujeres, frente a apenas un 24,4% de hombres. Además, el informe, basado en datos de la encuesta de hogares y propósito múltiples, pone en evidencia la exclusión estructural de las féminas en el mercado laboral, donde enfrentan menores oportunidades de inserción, escasa presencia en cargos de dirección y sí, salarios inferiores, pese a contar con igual calificación. Aunque las mujeres representan el 55% de la población disponible para trabajar, su participación efectiva en la fuerza laboral sigue siendo limitada, una contradicción que también se refleja en otros ámbitos de la vida pública, como su alta participación electoral. Le platico ahora que Uruguay enfrenta un 2026 a un escenario de crecimiento moderado y desafíos fiscales en un contexto de estabilidad macroeconómica que contrasta con la desaceleración de la actividad económica. Tras un desempeño más dinámico a comienzos de 2026, el país cerró el tercer trimestre con un crecimiento interanual del 1,2%, anticipando una expansión cercana al 2% para el próximo año, según proyecciones oficiales y privadas. Asimismo, el enfriamiento responde a la caída de la inversión y al retroceso de sectores clave como la industria y la construcción, mientras el consumo de los hogares, el comercio y las exportaciones energéticas han sostenido parcialmente la actividad. Sin embargo, la debilidad inversora plantea riesgos para el crecimiento futuro. Uno de los principales retos será contener el déficit fiscal, que podría alcanzar el 4% del PIB en 2026, en un contexto de gasto rígido y presión sobre la deuda pública. El gobierno del presidente Yamandu Orsi apuesta a una reforma tributaria gradual para fortalecer los ingresos sin alterar la estabilidad. Momento de hacer una primera pausa en esta emisión, pero por favor no se vaya. Al regreso en contexto estaremos hablando de Europa, que enfrenta las consecuencias del costo de envejecer. Le tengo los detalles al regresar. En medio de un complejo panorama socioeconómico para los europeos, unos sistemas más desconectados de la realidad actual son los jubilados y las pensiones. Acompáñenme a ver algunos detalles de lo que le estoy hablando. La decisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, de suspender las polémicas reformas previsionales hasta el año 2027 dejó al descubierto una realidad estructural que afecta a todo el continente. El sistema de reparto no han sido ajustados a la nueva realidad demográfica de envejecimiento poblacional y la baja natalidad, mientras la riqueza generada por la productividad tecnológica sigue sin redistribuirse hacia la seguridad social. La esperanza de vida es cada vez mayor. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos están reduciendo la proporción de los ingresos laborales en el Producto Interno Bruto, lo que genera que los gobiernos europeos se vean en la necesidad de aumentar los años de jubilación.
Mientras el sistema de seguridad social en España desembolsaba en noviembre una cifra récord de 27.000 millones de euros para cubrir pensiones y pagas extras, el corazón económico del continente comenzaba a agrietarse. Nos referimos a Alemania. Mire. El que en su momento fue el motor económico de Europa se hundió en una recesión estructural sin precedentes, marcada por el desplome de sus exportaciones y una masacre laboral en sus joyas industriales, como la industria automotriz. A esto se suma que Alemania destina 1 billón de euros al rearme militar y al apoyo a Ucrania. Esta deriva militarista, impulsada por el gobierno de Friedrich Merz, ha disparado las acciones de empresas armamentísticas como Heinmetall, mientras la clase trabajadora enfrenta el desmantelamiento de sus jubilaciones y una brecha de género que persiste en el tiempo. La bancarrota del sistema no es solo financiera, sino política. Europa parece sacrificar su propia industria y a sus ancianos para enfocarse en una nueva geopolítica de guerra y sumisión a los aranceles de Estados Unidos. Y es que Europa enfrenta realmente una crisis silenciosa en sus sistemas de pensiones, producto del acelerado envejecimiento poblacional y también de un modelo de reparto, que decirlo, cada vez más tensionado, con menos trabajadores activos por cada persona jubilada. Mire algunos detalles. El financiamiento del sistema público muestra signos de agotamiento, lo que abre el debate sobre reformas impopulares como el retraso de la edad de retiro, recortes de beneficios o mayores cargas fiscales. Proyecciones oficiales advierten que hacia 2050 casi un tercio de la población europea tendrá más de 65 años, reduciendo drásticamente la base de aportantes. En este contexto, sectores financieros alertan sobre una quiebra estructural del sistema y promueven el ahorro privado como alternativa, trasladando progresivamente al individuo una responsabilidad que históricamente asumía el Estado. Asimismo, a esta presión demográfica se suma un escenario económico adverso, marcado por empleos más precarios, salarios estancados, acceso limitado a la vivienda y un entorno financiero volátil. Así, la pensión pública tiende a convertirse en un ingreso mínimo y no en una garantía de bienestar, profundizando las desigualdades sociales y cuestionando el futuro del estado de bienestar europeo. La moneda única del bloque se dio cerca de 1% y se cotizó a $1,03 por euro. Hacemos una pausa nuevamente, pero le pido que nos acompañe al regresar, porque como parte de nuestro recorrido 360 estaremos hablando de Japón y las políticas fiscales que ya le están pasando factura a la economía nipona. Cuando regrese le cuento de qué le estoy platicando. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de realizar nuestro recorrido 360 y como se lo adelantaba vamos a hablar de Japón, ya que las fuerzas políticas que hoy administran al país están arrastrando la economía a un atolladero, esto al adoptar una política exterior dura e implementar una política fiscal expansiva. Según una encuesta reciente de Kyodo News, más de la mitad de los encuestados creía que las recientes declaraciones erróneas de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la región china de Taiwán tendrían un efecto adverso en la economía japonesa. En otra encuesta de opinión de Kyodo News, más del 60% de los encuestados expresó su preocupación por la masiva política de estímulo fiscal introducida por Takaichi, afirmando que la carga sobre las finanzas nacionales ha aumentado. Esto se traduce en que la intención del gobierno de desviar la presión económica interna mediante una política exterior dura, no ha sido efectiva. Al contrario, ha puesto en manifiesto cada vez más los problemas estructurales de la economía japonesa. En más información, China se está oponiendo firmemente a los aranceles estadounidenses de la sección 301 sobre semiconductores chinos. Esto fue señalado por la portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqiang, a quien escuchamos en este momento.
China ha tomado nota de los acontecimientos relevantes y ha presentado firmes representaciones a Estados Unidos por medio de la relación China-Estados Unidos, mecanismo de consulta económica y comercial. No estamos de acuerdo con las llamadas conclusiones de la investigación estadounidense sobre la sección 301 y nos oponemos firmemente a la medida estadounidense de imponer aranceles adicionales bajo la sección 301 sobre los artículos semiconductores chinos. Los aranceles unilaterales de Estados Unidos violan las normas de la Organización Mundial del Comercio, socavan el orden económico y comercial internacional, interrumpen las cadenas industriales y de suministro mundiales y perjudican los intereses de las compañías y consumidores estadounidenses, una medida que no beneficia a nadie. China insta a Estados Unidos a corregir rápidamente sus prácticas erróneas y a revocar las medidas relacionadas. China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la convivencia pacífica y la cooperación beneficiosa para resolver sus respectivas preocupaciones mediante un diálogo y consulta igualitarios. Si la parte estadounidense insiste en socavar los derechos e intereses de China, China tomará medidas resueltas y necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses. Les cuento ahora que el rublo se consolida como la moneda más fuerte del 2025. Sí, me refiero al rublo ruso, que se ha convertido en la moneda de mayor rendimiento entre las divisas principales frente al dólar para este año, registrando una apreciación cercana al 45% desde enero, y esto según datos de Bloomberg. Actualmente se sitúa entre los 5 activos globales con mayor rendimiento en términos de retorno spot, solo por detrás de metales preciosos como el platino, la plata, el paladio y el oro. El fortalecimiento de la moneda rusa ha llevado a su tipo de cambio a niveles próximos a 78 rublos por dólar, cercanos a las cotizaciones previas al inicio de la operación militar especial en Ucrania en 2022. Se estima que la revalorización que ha experimentado la divisa en los últimos 12 meses es la más intensa desde al menos 1994. Destacamos que la política monetaria excepcionalmente restrictiva del Banco Central de Rusia, que redujo su tasa de interés clave en 0,5 puntos porcentuales al 16%, ha aumentado el atractivo de los activos en rublos para los residentes locales, incentivando además la tenencia de la moneda nacional. Y ya que hablamos de Rusia, le comento que el presidente Vladimir Putin se dirigió al Consejo de la Federación Rusa durante la reunión del gabinete sobre los resultados económicos del año. Escuchemos al jefe del Estado. A pesar de todos los desafíos, Rusia avanza y se desarrolla. Tenemos indicadores macroeconómicos clave estables. La estructura de la economía nacional está cambiando gradualmente a favor de sectores con alto valor añadido. La inflación está disminuyendo y el desempleo se encuentra en un nivel históricamente bajo. Es fundamental que el gobierno logre equilibrar el presupuesto, lo que garantiza la estabilidad del sistema financiero del país. Estamos cumpliendo con todas las obligaciones sociales, incluidas las decisiones de apoyar a las familias con hijos. El estado de las finanzas públicas nos permite cubrir completamente los gastos de defensa y seguridad. Y en torno a estas fechas de fin de año, el oro batió récord, superando los $4.500 por onza. Esto ocurre en medio de un complejo escenario político mundial donde las crecientes agresiones de Estados Unidos a Venezuela con el bloqueo petrolero han fomentado el crecimiento del metal como un refugio financiero. Las amenazas de Trump al gobierno de Venezuela, al cual tilda de terrorista y narcotraficante sin mostrar pruebas de organismos internacionales, han generado una subida del oro de más del 0,5% en 3 días de ganancias continuos, mientras se encamina a su mejor rendimiento anual desde 1979. El oro no fue el único mineral atractivo en subir. La plata también registró un avance del 0,6%, alcanzando un récord de $71.856, mientras que el platino dio la sorpresa, superó los $2.300 la onza por primera vez desde 1987.
Acompáñame a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo a esta hora. El intermedio de Texas, el WTI o el West Texas Intermediate, marcó un precio de $57.67 y esto representa en este caso una baja de 68 centavos de dólar. Le cuento ahora que el barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en $61.54, también cayendo en este caso 70 céntimos del billete verde. Y finalmente vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP. Marcó un precio de $61.22, subiendo 29 centavos de dólar. De esta forma despedimos Impacto Económico. Recuerde que para comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también a nuestras cuentas, principalmente en X, nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Mándenme un mensaje, estamos en contacto. Por lo pronto me despido, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Tengan un maravilloso fin de semana.